que no se puedan conectar. Lo que me gustaría es, después de presentar un poco el curso, que tengamos una pequeña charla entre todos para ver y saber un poco sus opiniones y cómo se está llevando el curso, ¿no? Entonces, comenzamos un poco con la presentación del curso. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, me presento. Mi nombre es Eber Gabriel San Román Castillo. Soy ingeniero electrónico con grado de maestría en electrónica y telecomunicaciones de la Universidad de Gävle, en Suecia. Actualmente soy estudiante del doctorado en multimedia y comunicaciones de la Universidad Carlos III en Madrid. He dictado en varios programas de ingeniería electrónica, telecomunicaciones, tanto en pregrado y posgrado, ¿no? En la región sur. Les estoy dejando mi DINA, donde están algunas de las investigaciones que he desarrollado en este tiempo. Y pues bueno, a ver si pueden verlo. Los objetivos de cursos son algo importante, ¿no? Es decir, el objetivo principal es conocer los fundamentos de los dispositivos electrónicos básicos, un análisis de estos circuitos electrónicos, y que ustedes comprendan cómo es su funcionamiento, cómo se desarrolla su análisis y sus métodos de solución, ¿no? Tanto en polarización, un poquito en frecuencia, y en corriente alterna y en corriente continua. Básicamente, lo que vamos a comenzar a ver son algunos dispositivos que van a conformar pues todo lo que es la electrónica. No sé si lo puedan ver acá. En mi pantalla, pues la electrónica es realmente compleja desde el punto de vista que hay ya muchas décadas de desarrollo de estos componentes. Realmente el contenido del curso es el que les estoy mostrando a continuación. Lo que tenemos son los diodos semiconductores, que ya creo que ya han terminado, lo que son los transistores de unión bipolar llamados BJTs. Vamos a ver un poquito ya de los diodos que conocen. Los BJTs, que hay dos características que son los PNPs y los NPNs. Los transistores de efecto de campo llamados FETs y los MOSFETs. Los amplificadores básicos, modelos y análisis que tenemos que ver de circuitos, y algo más de amplificadores operacionales que ya me han dicho que lo han visto, ¿no? Eso es básicamente el contenido de todo el curso. Parece corto, pero realmente se extiende un poquito. La bibliografía. La básica es la teoría de circuitos y dispositivos electrónicos de Robert Boylestad. Y la complementaria es este libro que a mí me gusta mucho, pero está en inglés, que se llama Microelectrónica, Diseño y Análisis de Circuitos de Donald Niemann, ¿no? Si alguien quiere profundizar un poco más en los contenidos del Boylestad, es muy fácil. Este libro, pues, es muy, muy, muy bueno y llega a una mayor profundidad. Vamos a ver qué es lo que vamos a avanzar de este libro, ¿no? Para la primera evaluación, tenemos que completar estos 5 capítulos del libro, ¿no? ¿Cuáles son? Diodos semiconductores, aplicaciones de diodos que ya han terminado, lo que es transistores de unión bipolar, BJTs, lo que es la polarización de estos transistores y un análisis de corriente alterna de los BJTs. Hasta acá va a ser la primera evaluación del curso. En la segunda parte del curso lo que vamos a ver son los transistores de efecto de campo, la polarización de los FETs, la amplificación con FETs. Vamos a ver un poquito acerca de amplificadores operacionales y aplicaciones del amplificador operacional. Y hasta acá va a ser la evaluación final. El proyecto va a ser el diseño de un amplificador de 50 vatios que va a incluir desde la fuente de alimentación, el preamplificador y el amplificador de potencia, ¿no? Algo que es muy importante en este punto es que ustedes se van a reunir en grupos máximo de 4 personas y según vaya, obviamente, este proceso de cuarentena,
vamos a ver hasta qué punto se puede hacer manufacturar este amplificador, o si no, por lo menos tenerlo simulado en el Proteus, ¿no? Dependiendo de qué tan pronto se corte la cuarentena, vamos a ver hasta dónde se llega. Ok, yo ya presenté esto y me gustaría que si hay algunas preguntas, lo podemos resolver rápidamente, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna duda o pregunta, puede hablar, básicamente, ahora, ¿no? Profe, ¿Qué tal? como escribí en el chat, ahí, el proyecto será ese, todos tenemos que hacer ese proyecto que usted nos dijo, no será como el semestre pasado, de que simplemente nos decían, ya chicos, ustedes a un proyecto basando en los conocimientos que han aprendido, no será electivo, sino definido sí o sí Eh, todo, el mismo para todos. sí, en este caso lo vamos a definir el mismo para todos, pero hay una libertad de que cada uno pueda hacer su diseño propio o algún diseño que pueda ver que funcione, ¿no? Ok. Es decir, este semestre va a ser así. ¿Más preguntas? Profesor, buenos días. Buenas tardes. Buenos días. ¿El diseño va a ser creado por nosotros desde cero o podemos hacerlo en base a uno que encontramos en internet? Puedes hacerlo en base a uno que encuentres en internet, pero lo importante es que lo puedas entender y que lo puedas hacer funcionar. Básicamente lo que tienes que ver es cómo funciona un amplificador de potencia, ¿no? Y ahí hay muchas cosas que ver. Normalmente este amplificador de potencia va a estar dado para audio. Entonces, tiene una impedancia de salida baja. Aparte, lo vas a tener que hacer funcionar con un preamplificador. Y entre el preamplificador y el amplificador de potencia, no los vas a poder conectar directamente. Ahí vas a tener que poner un circuito en el medio. Porque tu preamplificador lo que va a hacer es aumentar el voltaje, pero no va a tener la corriente suficiente como para alimentar el amplificador. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchas cosas que hay que entender y hay que comenzar a leer. Les voy a compartir un libro, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo, porque no lo puedo hacer a través del Moodle, acerca de diseño de amplificadores de potencia, ¿no? Sería bueno que nombremos un delegado y que este delegado cree un grupo en WhatsApp. Y por ahí les puedo pasar el libro y algunas otras cosas. Es decir, no puedo pasarles enlaces digamos, de algún solucionario o algún otro tema Profe, ya hay un grupo. pero necesito que me agreguen al grupo, entonces. Sí, sí, pásenle el número a Regina, profe. Pásenle su número a Regina o por el A chat, ver, no sé, para que le acá agregue les la envío mi número telefónico, ¿les carga. parece? Sí, sí, pásenlo por acá para que lo agreguen. Entonces, ahí yo los puedo comenzar a agregar y sería bueno, pues como dicen sus compañeros, de que todo el mundo esté en el grupo, ¿no? Para que sea un grupo del curso, ¿no? Ah, no, verdad, tienes razón. El grupo que tenemos es de nuestro grupo de laboratorio. Creo que acá estamos mezclados con varios grupos. Exacto. Ah, entonces mejor otro, no. Perdón, profe, Pero perdón. igual, ese grupo podría servir de base para un grupo mayor, ¿no? Donde todos podamos estar conectados y pues podamos compartir algo de información. Además, si hay dudas o consultas, es mucho más fácil por el WhatsApp, ¿no? Ya que llega la duda y uno lo puede responder rápidamente. Que a diferencia de los correos es un poquito más lento, ¿no? Muy bien, chicos, más dudas del curso. Ok, necesito un delegado, chicos. ¿Quién se Y pro...
¿Quién se Ingeniero, propone? una consulta. Sí. Respecto a las evaluaciones, en caso de que sigamos con la cuarentena y lleguemos a pasar la mitad de lo que nos ha dicho, ¿cómo sería la primera evaluación? A ver, la primera evaluación es un examen, ¿no? Es un examen escrito en el cual ustedes van a tener que, a través de su celular, sacar una foto al examen que van a desarrollar. Se les va a dar un tiempo determinado y en este tiempo determinado se les va a dar algunos problemas, ¿no? El curso es básicamente un curso de análisis y síntesis y modelado de estos dispositivos. Entonces es un curso práctico en el cual pues el examen va a ser de ese tipo. Hemos visto que vamos a terminar hasta lo que es transistores BJT. Es decir, esa va a ser la primera parte de la evaluación del curso. Y hasta ahí vamos a llegar. Ahora, los laboratorios y demás lo están viendo con Víctor, ¿no? Yo también voy a tener un grupo que la próxima semana lo voy a tomar. Voy a intentar aquí en las clases también mostrarles algunos ejemplos, tal vez en lo que es el Multisim o lo que es el Proteus, ¿no? Que es un par de softwares que se pueden pedir por demo o la versión estudiantil que creo que dura 1 o 3 meses, donde se puede desarrollar. Nosotros en la universidad tenemos la versión original del Proteus, pero creo que la versión del Proteus estudiantil es una versión completa, pero lo único que no puede hacer es grabar, ¿no? Sí, profe, no deja guardar el proyecto, creo, y no deja diseñar placa. Eso es verdad. Eso es Además de que verdad. está vencido. O sea, tienen la licencia, pero encima está vencida y no la renovaron. No, pues sí, la han renovado este año, así es que, bueno, la de la universidad ya la han renovado, ¿no? Pero bueno, hasta que lleguemos a la universidad, yo les recomendaría que se instalen la versión, por lo menos la versión estudiantil, ¿no? Que, bueno, les servirían en este caso para poder comenzar a desarrollar tal vez su proyecto, ¿no? Muy bien. Un delegado, señores. ¿Quién es Henry? Ahí lo están. A ver, señores, necesito 2 personas para que se haga una votación justa entre ellos, ¿no? Si no hay nadie más que quiera hacerse cargo en este caso, del delegado del curso. Acá hay un montón de mensajes, pero nadie quiere ser el delegado. Silencio total en la sala. Entonces, yo elijo. Randy se está ofreciendo ahí en el chat. Profe, Henry. Ya, ¿quién profe, es buenas Henry? tardes. Buenas tardes. Profe, yo me propongo como delegado. Ángel. Sí, Muy bien, Ángel. Entonces tú vas a ser el delegado. sí. Ya que no hay otra persona que quiera hacerlo, vas a ser Digo el dos, candidato uno más, único. profe. ¿Qué? Uno más, profe, también. ¿Hay alguien más? Sí, profe, uno más, o sea, porque sean 2 delegados, mejor. Yo me sumo a Randy. Ah, profe Jorge. Muy bien. Ángel y Jorge, ustedes son los delegados entonces del curso. Lo que tienen que hacer en primer lugar es el crear el WhatsApp, ¿no? Entonces es necesario que me averigüen los números de sus compañeros para crear este grupo como primera misión.
¿En cuánto tiempo creen que podrán crear el grupo? En esta tarde, profe. Ya conocemos a Excelente. los compañeros, sí, profe. Yo creo que sí se puede. Muy bien, muy bien. Si no, mando Muy un bien. correo general para todos que están en el curso ya, para que manden su número. Muy bien. Yo les mando el correo de todos y luego les voy a solicitar sus números telefónicos para crear el grupo. Y se los voy a enviar a ustedes, chicos, ¿ya? Profe, no, es más fácil que creen el grupo y que a usted le envíen el enlace de invitación y usted lo distribuye, porque el pasar nosotros nuestros números es aún más complicado. Mejor el enlace es más práctico. Y yo los voy agregando. No, o sea, usted solo se encarga de distribuir ese enlace, porque como usted tiene acceso al correo masivo de la U, puede mandarnos a todos ese enlace y solo simplemente los que lo ven el correo se podrán unir. Así sabemos quiénes ya están atentos también. Ok, ok, vale. Lo hacemos así. Ok, ahora pues si no hay más dudas, ¿tiene alguna otra duda? Profe, tengo una Pasaríamos. duda. Sí, claro. Del proyecto, los grupos, ¿son Ujú. solo de laboratorio o puede ser con quien sea de todo el grupo de acá? Es totalmente libre. Es decir, si tú quieres hacer grupos con diferentes compañeros, pues eres libre de hacerlo. Lo que sí, los delegados van a tener que hacerme una lista de las personas y de los grupos que se van a dar, para no Profe, dejar a personas una, sueltas, ¿no? una consulta, profe. Justo en lo que Sí, acaba de decir. Este proyecto es el proyecto final que se va a trabajar en las clases de laboratorio, ¿verdad? En la segunda mitad. sí, es el proyecto final. Yo tengo entendido que el profesor Víctor califica los avances, o sea, cómo vamos avanzando. Entonces, tener compañeros de Ujú. diferente grupo no complicaría esto. Puede complicarlo, pero vamos a hacer nosotros un esfuerzo de comenzar a intercambiar un poquito notas con Víctor y a sincronizar un poco lo que ustedes van avanzando, ¿no? Mm, Lo más importante es, para mi persona, es darles la libertad a ustedes de poder elegir con quién pueden o no pueden trabajar, ¿no? Ojo que hacer un amplificador de potencia es un tema que parece sencillo, pero que puede resultar un poquito engorroso. Es decir, sí se necesita trabajar en equipo porque, digamos, te compras unos 2 amplificadores de potencia y si lo polarizas normalmente mal, puede ser que lo quemes. Entonces, es un poco complicado trabajar con personas que tal vez no conozcas o que no tengas digamos, una afinidad, ¿no? Pueden ocurrir problemas, etc., que es mejor evitarlos, ¿no? Ya les voy diciendo que ya coordiné con Víctor para el proyecto que sea este. Víctor está totalmente de acuerdo. Y entonces vamos a intentar trabajar juntos para el desarrollo del proyecto, ¿no? Profe, disculpe. Sí, Ya envié el link del grupo en el chat. excelente. Se pueden Entonces unir lo voy a todos. reenviar. Sí. Excelente, Randy. Entonces lo voy a reenviar por correo a todos. Muy bien. Más dudas, señores, porque bueno, este es el momento de las dudas. Ya ves, Lucas está durmiendo, creo. Muy bien, si no hay más dudas, lo que voy a hacer es un pequeño repaso que le solicitaron también a la dirección acerca del capítulo 1 y hoy día, y rápidamente del capítulo 2, voy a hacer un pequeño repaso el día miércoles. ¿De acuerdo? Entonces vamos rápidamente. Yo sé que ya lo han visto, así es que creo que no hay mucho que decir. Todas las diapositivas y toda la información la estamos sacando del libro del Boylestad. Boylestad es un libro que tiene muchísimos años de experiencia. Es más, es tanta la experiencia de este señor Boylestad que creo que tiene más de 30 años desarrollando su libro.
Yo aprendí un poco de electrónica en base a este libro. Muy bien, ustedes ya han visto un poquito los objetivos, ya los pueden leer. Bueno, la profesora ya he visto que les explicó un poquito acerca de los semiconductores, de germanio, silicio y el arsenuro de galio, ¿no? Que son los que normalmente se trabajan. Actualmente hay mucho trabajo de amplificadores de potencia en lo que es nitruro de galio, el GaN, ¿de acuerdo? Y hay unos trabajos sobre fosfuro de galio y arsénico. Pero bueno, eso ya lo han visto, ¿no? Algo que es interesante es que miren, el arsenuro de galio es una tecnología que está poco a poco tomando un poco de importancia en base a que tiene un tiempo de conducción más rápido que el germanio y el silicio, ¿de acuerdo? Es muy probable que de acá a unos 5 o 10 años más, el arsenuro de galio sea el material con el cual se trabaje los dispositivos electrónicos, que actualmente se hacen con silicio, ¿no? Ya han visto un poquito de los materiales intrínsecos, que son los materiales puros, entre los cuales estamos viendo algunas estructuras atómicas, y acá podemos ver la del silicio, la del germanio, la del galio y la del arsénico, ¿no? Y estamos viendo los electrones de valencia, que eran los electrones de la última capa de este átomo. Normalmente el silicio y el germanio tienen 4 electrones de valencia, a diferencia del galio y el arsénico, que el galio tiene 3 y el arsénico tiene 5. Esto es algo que es interesante, que se llaman los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes es una compartición de los electrones que se tienen en la última capa para que completen los 8 electrones finales. Entonces, así se van conformando las estructuras atómicas que se tienen. Entonces, estamos viendo que cada uno de estos enlaces se llaman enlaces covalentes, que son la compartición de estos electrones que se tienen en los átomos. ¿De acuerdo? Este es más interesante aún. Esta es la estructura de un galio arsenuro. Y acá miren que el galio solo puede compartir 3 electrones, en cambio, el arsénico realmente comparte 5. Y se pueden llegar a crear este tipo de estructuras. En esta tabla, que es muy sencilla, se puede ver cuántos son la cantidad de portadores intrínsecos que se tiene en cada uno de estos elementos. Y fíjese que el galio arsenuro pues tiene muchísimos más que el germanio o el silicio. Y lo que estamos viendo, aparte de los portadores intrínsecos, que es muy importante para estos, me van a dar la conducción que se va a tener de los electrones cuando el semiconductor pase a conducir, de acuerdo, corriente. Y el factor de movilidad relativa, ¿no? Que es qué tan rápido se va a mover, obviamente, estos electrones. Y hay una mayor velocidad del galio arsenuro, que es por eso que se está trabajando más en este material, ¿no? Bueno, los semiconductores dicen que tienen coeficientes de temperatura negativo. Eso lo vamos a ver a continuación un poquito. Esto de seguro que ya lo han visto, es muy interesante. Son 3 formas de materiales que normalmente se tienen en la naturaleza, ¿no? Un material, cuando pasa corriente, puede ser un aislante. Un aislante es básicamente algo que no deja pasar la corriente. Puede ser un semiconductor o puede ser un conductor. Acerca del aislante, ¿ustedes conocen algún tipo de aislante? Muy fácil, ¿no? El caucho o el gel es un aislante, la madera es un aislante, etc. Lo que son los semiconductores, pues pueden ser aislantes hasta que llegan a una banda de energía en el cual estos aislantes se vuelven conductores. Y básicamente los conductores tienen casi ninguna oposición para que pase la corriente. En general, yo no sé si puedan ver lo que se llama la banda de valencia y la banda de conducción.
En este caso de los conductores, la banda de valencia y la banda de conducción están sobrepuestas. Es decir, no ejercen ningún tipo de dificultad a la corriente de pasar a través de ellos. Los conductores normalmente son los metales y podría ser algunos elementos del carbono, ¿no? Como son el grafeno. Otros elementos que podemos ver, acá estamos con los semiconductores, y miren que se necesita una banda de energía para que comiencen a conducir, es decir, este tamaño o esta barrera. En el germanio es de 0.67 electronvolts y en el galio arsenuro es 1.43. En el silicio es 1.1 electronvolts. Si hay una energía suficiente para saltar esta barrera, lo que ocurre es que este semiconductor se transforma de un aislante a un conductor. Y bueno, obviamente en el aislante, esta barrera o esta energía es mucho más grande, es como una barrera y normalmente es mayor a 5 electronvolts. ¿De acuerdo? Muy bien. Es lo que les estaba diciendo. Algunos casos que son muy interesantes es que el germanio es un material en el cual por temperatura o por algún tipo de fenómeno luminoso es tan baja la barrera que tiene para volverse de un aislante a un conductor que se activa fácilmente. Es por eso que el germanio ya no se usa tanto en lo que son semiconductores para hacer circuitos integrados. Básicamente queda como para realización de fotodetectores o algunos otros sistemas que sean sensibles, tal vez a la luz solar. Algo que es interesante son los tipos, ¿no? Hay dos tipos de materiales, los tipos N y los tipos P, ¿no? Un tipo N es un material en el cual tiene un electrón de más. Miren acá el enlace covalente que hemos dicho de 4 electrones, pero a este material tipo N se le ha agregado, es decir, se lo ha dopado, se lo ha modificado en la materia, de manera que tenga un electrón más. Y el tipo P es un material en el cual se le ha quitado ese electrón, dopándolo con algunos otros materiales, y entonces tiene como si tuviera un agujero de más. Es muy importante ver que estos materiales tipo N y tipo P son las bases de los semiconductores, de los circuitos integrados y básicamente de la electrónica en sí. Bueno, acá hay algunos materiales que pueden servir para dopar estos sistemas como el tipo N, como el antimonio, el arsénico y el fósforo, ¿no? Bueno, algo que es interesante es que cuando yo dopo con otros materiales y vuelvo materiales extrínsecos, lo que ocurre es que esta banda de valencia se reduce, se aplana. Y este material es más fácil un conductor, se vuelve más fácilmente conductor con una menor cantidad de energía. Y algo que es muy interesante es, mientras más se dopa estos materiales, obviamente conducen muchísima más energía o muchísima mayor cantidad de corriente. Para los materiales tipo P se hace exactamente lo mismo, pero ahora los materiales con los que se dopa son con boro, galio e indio, y a estos se les llaman átomos aceptadores, ¿no? Entonces acá se le está quitando, y este es el hueco que estamos viendo, no sé si lo pueden ver acá. El boro solo tiene 3 elementos, y queda acá un hueco. Algo que es interesante es el flujo, ¿no? El flujo de huecos y el flujo de electrones se dan en oposición al campo eléctrico. Es decir, cuando un campo eléctrico se aplica a estos materiales tipo N o tipo P, ocurre un flujo de corrientes de huecos y un flujo de corrientes de electrones que crean la corriente total que nosotros vemos y que conocemos.
Algo que es también bastante, que está en la teoría, se llaman los portadores mayoritarios y los portadores minoritarios, ¿no? En un tipo N, los portadores mayoritarios son los electrones y los minoritarios son los, en este caso, los huecos. ¿De acuerdo? Y en un tipo P es al revés. En este caso, los mayoritarios son los huecos y los minoritarios son los electrones. Y bueno, básicamente un diodo semiconductor es la unión de un material tipo P y un material tipo N. ¿De acuerdo? Su símbolo es el que ya conocen, un triángulo y una flechita. Pues este material por sí mismo no va a conducir, excepto que se le aplique un voltaje de polarización positivo a negativo. ¿De acuerdo? Algo que es importante de saber es la región de agotamiento, algunos también le llaman estrechamiento, que es este punto en la unión del material P y el material N, ¿no? En esta unión de estos dos hay una recombinación tanto de electrones como de huecos que lleva a un equilibrio. Y esto es lo que ocurre cuando al semiconductor no se lo polariza. Lo que estamos viendo acá es la curva nominal de un diodo. Y algo que es interesante es la polarización del diodo. Cuando al diodo se lo polariza con un voltaje adecuado, este diodo comienza a hacer una conducción bastante alta de corriente, y en la cual esta corriente es una corriente no lineal, que vamos a ver en una fórmula determinada, ¿no? Lo que vemos a continuación es la zona directa, y por acá vamos a tener una polarización inversa. Más adelante vamos a ver un poquito acerca del diodo Zener y demás. Algunas cosas que son importantes, algunas ideas importantes, es que esta región, de acuerdo de normalmente empobrecimiento o agotamiento, cuando se aplica una polarización en inversa, este sistema comienza a crecer, ¿de acuerdo? Y va a haber una inversión cuando yo tengo una polarización inversa muy grande entre los donadores y los aceptores, que va a ser un flujo de corriente muy grande también. Y cuando yo aplico normalmente un voltaje de polarización directa, esta región de empobrecimiento o agotamiento cada vez se va a volver más delgada y va a permitir la alta conducción de corriente que estamos viendo. Esta es la curva, básicamente está regida por esta ecuación, y esa es la corriente de saturación en inversa, que estamos viendo que es esta corriente de estabilización, que es en inversa. El voltaje D es el voltaje de polarización cuando comienza a conducir un diodo, y el voltaje BT es un voltaje que es una constante, ¿no? Que normalmente es 26 miliamperios. Acá lo tenemos, el BT, voltaje térmico, se llama este término. Está dado por la constante Boltzmann, con su valor 1.38 por 10 a la 23, la temperatura en grados Kelvin y la carga del electrón, ¿no? Que es 1.6 por 10 a la 19 coulombs. Y entonces, digamos, acá un ejemplito, hay cuando la temperatura ambiente es de 27 grados centígrados, el voltaje térmico, BT, va a ser igual a los 26 milivoltios que les había dicho. Esta región es una región muy importante, es la región del Zener, donde se produce un fenómeno de ruptura de avalancha, en el cual la inversión de los minoritarios y mayoritarios es tan grande
que comienza a conducir también el semiconductor. Hay que tener mucho cuidado en estas regiones, ¿no? El Zener me puede servir para tener un voltaje determinado, este voltaje de ruptura, que puede ser muy útil en diferentes aplicaciones electrónicas. Algo que hay que ver es el voltaje, que le llaman el voltaje de rodilla o el voltaje de conducción. Este voltaje es diferente en diferentes semiconductores. En germanio se necesita solamente 0.3 voltios, en silicio 0.7 y en galio, en arsenuro de galio 1.2 voltios. Ahora, la temperatura también afecta este voltaje que estamos diciendo, este voltaje de rodilla o voltaje de conducción, porque a mayor temperatura se necesita un menor voltaje de conducción que estamos viendo en las líneas negras de rayas, y a menor temperatura se necesita un mayor voltaje. Básicamente se duplica por cada 10 grados de aumento de la temperatura. Y en la región de Zener también ocurre esto, y es más, en la región de Zener se ve que se necesita la corriente de saturación inversa también, es más pequeña o puede ser más grande. Bueno, finalmente, un diodo es básicamente un switch para nosotros. Cuando está encendido, ¿de acuerdo? Cuando está polarizado en directa, lo que va a ocurrir es que es un cortocircuito, y cuando está polarizado en inversa, el diodo se comporta como un circuito abierto. ¿De acuerdo? Algunas características, algunos modelos matemáticos que se trabajan con el diodo es este que podemos ver, en el cual hay un voltaje de rodilla. Y acá también hay algunos valores de resistencias que se puede ver más adelante. Creo que es sí, acá lo vamos a ver. Entonces, hay dos tipos de resistencias. Bueno, la resistencia es la relación entre el voltaje y la corriente. Entonces, si yo tengo un voltaje acá y una corriente, obviamente puedo hallar su resistencia. Mientras el voltaje sea más bajo, podría tener una resistencia y una corriente más baja y da una resistencia mayor, ¿no? Entonces, dado que cuando la corriente sea más baja, tendrá una mayor resistencia, porque la división entre algo más pequeño se vuelve algo más grande. Sí, esta es la resistencia estática en un punto determinado. Acá hay un ejemplito que creo que también lo han visto con la profesora, es lo que les decía. Una corriente de 2 miliamperios me produce una resistencia de 250 ohmios, mientras que una corriente de 20 miliamperios más arriba me produce una resistencia de 40 ohmios. Y si vamos un poco más abajo, una corriente negativa, lo que estamos viendo es que la resistencia es de 10 megaohmios. Entonces, mientras más baja sea la curva, hay una mayor resistencia. Otro tema muy importante es la resistencia en AC, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el punto Q, que se llama el punto de polarización, el punto de quiescente, que es el punto donde comienza a funcionar algo, es el punto en continua, por así decirlo, pero cuando viene una señal sinusoidal, una señal a amplificar, pues se mueve sobre este punto. Y entonces ya no podemos hablar, si viene una señal de este tipo, de una sola resistencia, sino tendríamos que hablar de un grupo de resistencias. Ya esto se le llama la resistencia de corriente alterna, o dinámica también llamada. Y obviamente la resistencia dinámica va a ser la variación del voltaje sobre la variación de la corriente en algún rango que uno desee.
Algo que es muy interesante es que esta variación de voltaje y de corrientes es básicamente poner la variación del voltaje sobre la variación de corriente, es diferente a la resistencia en continuo. En este ejemplo, en primer lugar hemos hallado esta variación que está centrada en 2 miliamperios y que tiene una variación de ID de 4 miliamperios y una variación de voltaje de 0.11 voltios. Entonces, si yo divido esto, me va a dar 27.5 ohmios. Hago lo mismo para un sistema con 25 miliamperios y lo que me va a dar es 2 ohmios siguiendo esta curva. Y miren acá. La resistencia dinámica del primer ejemplo era de 350 ohmios, perdón, la de RD, la continua es de 350 ohmios y la alterna es de 27.5 ohmios. Hay una gran diferencia entre ellos. En cambio, en el siguiente ejemplo, tenemos 31,62 ohmios de la resistencia en continua y la alterna es de solamente 2 ohmios. Hay muchas maneras de encontrar esta resistencia dinámica, de acuerdo a esta RD. Una de las más sencillas no sería pues tomar la diferencia de voltaje sobre la diferencia de corrientes, que puede ser difícil de encontrar, y se necesitaría una curva determinada, sino seguir básicamente esta pequeña fórmula, ¿no? Que es 26 milivoltios o el VT sobre la corriente en directa. Esta es una aproximación que es buena para corrientes en la zona de rodilla y superior, en la zona de conducción, pero no funciona debajo de esta zona de conducción. Es decir, por debajo de esta zona de conducción, esta ecuación no sigue correctamente el valor. Algo que también existe es una resistencia RB, que se llama una resistencia generada por los contactos que se conectan al material tipo P y al material tipo N. Por lo general son ignorados, ¿no? Acá hay una resistencia promedio, que es básicamente lo que habíamos visto anteriormente, pero acá, a diferencia del ejemplo anterior, no se toma el centro o el punto de polarización entre ellos, sino básicamente se toma la diferencia de voltaje sobre la diferencia de corriente en un determinado punto. Esta es una tabla de resumen de la que hemos dicho, la corriente estática, la corriente dinámica y la corriente en AC dinámica y la promedio, ¿no? La promedio no toma el punto de polarización, el punto Q, y la dinámica sí lo toma. Y hace una aproximación en la curva. Circuitos equivalentes del diodo, pues nos falta algunos, un poquito más. No es mucho lo que nos falta ver. Así es que vamos rápidamente a ver un circuito equivalente, ¿no? Un circuito equivalente es básicamente una representación del diodo en forma circuital, por así decirlo. Entonces, un diodo se representa a través de una fuente de tensión, que es el voltaje a rodilla que necesita para funcionar, que para el caso de silicio es de 0.7 voltios, una resistencia promedio, ¿de acuerdo? Y el diodo ideal, que es básicamente un switch que habíamos visto. En este caso, por lo general, esta resistencia promedio puede ser ignorada porque tiene valores muy, muy pequeños, como 10 ohmios. Este es el circuito equivalente simplificado, que es el más utilizado. Es decir, este es un switch, el diodo ideal, y una fuente de tensión de 0.7 voltios. Este es el diodo ideal, básicamente un switch. ¿Conduce? No conduce. Entonces, está acá pues el resumen de esto. Algo que es interesante son las capacitancias.
un diodo también tiene capacitancias parásitas, y básicamente son capacitancias parásitas de este tipo, en paralelo. Entonces va a tener una forma como la que estamos viendo, ¿no? Es decir, una tensión que a lo largo de la frecuencia, o cuando comienza a aumentar la frecuencia, va a variar su nivel debido al almacenamiento de carga del capacitor. Esto es lo que les decía, es decir, un diodo realmente tiene dos capacitancias, la capacitancia de transición o de la región de empobrecimiento, CT, y en la región de polarización indirecta tenemos la capacitancia de almacenamiento o difusión, CD. ¿De acuerdo? Entonces, CT está en la parte de polarización inversa y CD está en la parte de polarización directa. Y bueno, esto va a ayudar a algo que es el tiempo total de recuperación en inversa, es decir, ¿qué es este tiempo total de recuperación en inversa? Es cuando se polariza y se despolariza el diodo, pues no va a tener una respuesta inmediata, sino que va a tener un tiempo de transición. Y este tiempo de transición se le llama el tiempo de recuperación. Bueno, un poquito viendo las especificaciones de un diodo, vemos pues que tiene el voltaje en directa, la corriente máxima en directa, la corriente de saturación en inversa. El valor nominal del voltaje inverso es donde comienza a darse la función de Zener. El nivel de disipación máximo, que es el voltaje en directa más por la corriente en directa máximo que aguanta un diodo, los niveles de capacitancia, el tiempo de recuperación y el intervalo de temperatura o de operación que se tiene, ¿no? Esto está en el libro, si es que lo pueden revisar fácilmente. Acá estamos viendo los voltajes de operación, la corriente en inversa, el voltaje de ruptura, las capacitancias y el tiempo de recuperación, ¿no? Este tiempo de recuperación, pues hay diodos muy rápidos para aplicaciones determinadas de switch. Hay diodos de potencia en los cuales realmente no se necesita que este tiempo de recuperación sea tan rápido. Acá lo que estamos viendo son algunos tipos de diodos. Los clásicos diodos son los que estamos viendo acá, de propósito general. Hay diodos de potencia. Este también es otro diodo de potencia muy clásico que se mide en rectificadores. Y les dejo una tarea. Sí, pues les dejaré una tarea, ¿no? Encontrar las hojas de especificaciones para 3 tipos de diodos y encontrar los valores de la diapositiva 48. ¿Y cuáles son los valores de la diapositiva 48? Estos 8 valores que estamos viendo acá. Entonces, sí es importante de que ustedes comiencen a observar estas hojas de especificaciones, que en inglés se les llaman datasheets. ¿De acuerdo, chicos? Y bueno, vamos a ver lo que es diodo Zener y creo que ahí lo dejamos por hoy día. Ya nos falta poquísimo, vamos. ¿Qué es un diodo Zener? Pues es un diodo el cual se utiliza en la región inversa, esta región de conducción inverso. ¿De acuerdo? Es muy importante porque el diodo Zener, no sé si lo puedan ver, me puede estabilizar tensiones, me puede servir para muchísimas cosas. El símbolo del diodo Zener es un símbolo que va opuesto normalmente al diodo normal. Sí, con el ánodo y el cátodo al revés, volteado. Es decir, se polariza realmente en inversa. Hay diodos Zeners que pueden estabilizar voltajes desde 1.8 hasta 200 voltios y que pueden aguantar potencias desde 1/4 de vatio hasta 50 vatios. Algunas cosas que podemos decir, si ustedes han visto que hay una resistencia, es que el diodo Zener realmente no es una línea, sino que su modelo matemático es un voltaje y una resistencia, que es lo que me produce esta pendiente. Aunque es muy alta, no es absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que veamos esta aproximación por rectas, estas rectas se representan por
resistencias. ¿De acuerdo? Ahora, el diodo Zener, algo que es malo, es que es sensible a la temperatura de operación. ¿Eso qué significa? Que si estás con una temperatura que sería demasiado, este cambio de temperatura también te va a cambiar el voltaje, ¿sí?, del nominal del Zener. Es decir, va a hacer que varíe la temperatura, el voltaje del Zener. ¿De acuerdo? Acá hay un pequeño ejemplo, pero yo creo que ya lo habrán visto con la profesora, acerca de este sistema, ¿no? Es decir, es muy sencillo, ¿no? Él te dice, este diodo Zener de 10 voltios, ¿qué pasa si se incrementa a 100 grados centígrados? Entonces, lo que hay que comenzar a hacer es comenzar a buscar cada uno de estos valores que se tiene para ver cuánto es el cambio de voltaje del diodo Zener. Acá está la tabla, y lo que comenzamos a ver es cada uno de sus coeficientes, ¿no? El TC es el coeficiente térmico que está acá, 0,072, este delta S, lo ponemos ahí. La diferencia de temperaturas, nominalmente esto trabaja a 25 voltios, y ahora se está cambiando a 100 voltios, entonces hay un cambio de 100 a 25. El voltaje de operación normalmente del Zener era 10 voltios, se divide entre el 100%, y de acá puedes despejar que la variación de voltaje del Zener será 0,54 voltios. Entonces, este Zener ya no va a funcionar a 100 grados a 10 voltios, sino va a funcionar a 10,54 voltios. Los LEDs creo que, bueno, ya los conocen. La mayoría de ustedes ya han hecho algo en circuitos eléctricos con LEDs. Algo que es interesante es que las recombinaciones que se dan en la unión tipo P y tipo N pueden ser sensibles a la luz o pueden producir luz. Entonces, este fenómeno de semiconductor me permite hacer los denominados LEDs, que básicamente es un semiconductor, es una unión PN, ¿de acuerdo? Que es muy sensible a la luz y que produce luz. Aunque hay algunas técnicas para que estos sistemas se den, ¿no? Es decir, hay engrosamientos de alguna parte de la metalización entre la capa P y la capa N que permiten que se den y que esta recombinación se dé en forma de luz. Algo que es muy interesante es que hay diferentes tipos de LEDs. Al comienzo solamente había algunos LEDs como el rojo, el verde, el amarillo, pero actualmente ya hay LEDs que botan colores azules y de diferente tipo. Algo que es más interesante aún es que el LED, para que produzca los diferentes colores que se tiene, se tiene que dopar con un voltaje, se tiene que aplicar un voltaje diferente y dopar con algunos materiales distintos para producir los diferentes colores. Y miren, se ha producido ahora LEDs de color azul, de color blanco, que tienen voltajes bastante altos en directo. ¿De acuerdo? Este es un ejemplito que lo podemos pasar. Eso ya lo hablé. Y bueno, no los quiero tampoco atosigar este primer día, ¿no? Muy bien, señores. ¿Alguna duda tienen hasta el momento, por favor? La tarea, sí, claro que sí, miren. La tarea es muy sencilla. La tarea es que ustedes me busquen algunos datasheets, ¿de acuerdo? Para 3 tipos de diodos diferentes. Digamos, yo quiero un diodo de propósito general, ¿sí? Un N4001 por ahí. Ya está, entonces busco en el datasheet del UN4001 e intento del datasheet encontrar los valores que se tienen.
quiero un diodo de potencia o un diodo para un rectificador. Ustedes ya conocen. Entonces busco un diodo de rectificadores. Vamos a intentar verlo por acá. Es decir, por lo general va a estar en inglés, así es que van a tener que poner datasheet, diodo, el 1N4007. Ya está. Entonces, hay diferentes diodos. Hay que buscarlos. A ver, vamos a buscarlo acá, en Mauser. Ya, vamos a darle en Perú. Ya está. Y vamos a su hoja de datos. Entonces, esta es la hoja de datos del diodo. Y acá lo que vamos a comenzar a buscar son sus valores para cada uno de ellos. Bueno, en este caso es una familia. Su valor de trabajo en DC. ¿Hasta dónde llega? Este llega hasta 50 voltios, este puede llegar hasta 1000 voltios, ¿no? Su voltaje inverso, que es el que estamos viendo, y así sucesivamente hay que buscar los valores que les he dado. No es nada difícil. Es decir, es básicamente encontrar los valores de 3 diodos. ¿Alguna otra duda? ¿Para cuándo? Eso es algo que es interesante, ¿no? Es decir, yo necesito algunas notas que yo sé que han estado trabajando con la profesora Ángela. Yo creo que una semana sería un tiempo prudente para esta tarea. ¿Cómo van ustedes? ¿Están sobrecargados de trabajo o no? Lo voy a subir al Moodle. No se preocupen, señores. Casi todo el material de ahora está en el Moodle. Lo estoy pasando bastante rápido porque yo he visto que lo han hecho. Entonces, por eso lo estoy pasando rápido. Voy a hacer el capítulo 2 el día miércoles. Hoy día en la tarde les termino de subir las diapositivas que voy a hacer del repaso del capítulo 2. La tarea va a estar dada por Moodle. No se preocupen, señores, voy a subirles una tarea y les voy a poner de plazo una semana. Es decir, el próximo lunes a medianoche va a ser el plazo de entrega de la tarea. Ejercicio de diodo, sí, tengo la próxima diapositiva. Hay cerca de 28 ejemplos en las diapositivas del libro, básicamente de ejemplos de diodos. Y aparte les he dejado algunos problemas sugeridos que se hagan. En estos primeros 2 capítulos no les voy a dejar tareas de problemas porque ya las han hecho con la profesora. Pero desde el capítulo de polarización sí les voy a dejar algunas tareas para desarrollo de ejercicios basados en BJTs. Lo que estoy haciendo ahora es básicamente un pequeño repaso que lo pidieron a la directora, entonces es por eso que lo estamos haciendo. En las evaluaciones vendrá teoría, casi nada de teoría va a venir en las evaluaciones. Básicamente este es un curso práctico donde ustedes van a desarrollar un análisis matemático de los circuitos electrónicos. ¿De acuerdo? Es decir, teoría va a haber muy poca. Si es que hay teoría, serán 2 puntos sobre 20, nada más. El libro del amplificador sí lo tengo, pero necesito que me creen en el grupo. Me han dicho que no puedo compartirlo a través del Moodle como una de las indicaciones, ningún libro. Entonces, lo que tengo que hacer es pasárselos por otro medio. Y es por eso que necesito que me creen en el grupo de WhatsApp. Que bueno, ya lo han creado y que lo que tenemos que hacer es que se inscriban en ese grupo. Sí, ya está creado, ¿no? Gracias, Randy. Es decir, lo que hay que hacer, ahí lo voy a subir. ¿Cómo se llama?
a este grupo voy a subir el libro y voy a subir algo de informaciones, ¿no? Solucionarios del libro y demás, que no lo puedo subir directamente. Muy bien, señores. Si no hay más dudas, por hoy dejo esta clase del repaso del primer capítulo y el miércoles nos vemos de nuevo en una clase síncrona que me parece mejor para que podamos interactuar. Y es una clase que va a haber muchísimos ejercicios, no se preocupen. Perdona, no vi bien. Tu pregunta es... ¿La tarea es poner el diodo y la información del datasheet? No. La tarea es buscar los 8 parámetros de la diapositiva 48 que hemos dicho, buscarlo en el datasheet, y poner esos valores para cada uno de los 3 diodos que te he pedido. ¿De acuerdo? No solamente es pasarlo, puede ser en Word o en PDF, eso da igual, lo vas a tener que subir al Moodle, ¿no? Es buscar los valores, no es ponerme el datasheet, ¿cómo se llama? Y pegarlo en el Word, ¿no? Es decir, es buscar los valores y darse el tiempito de ver qué es realmente lo que se tiene. ¿Sí? No importa el formato. ¿Alguna duda más, por favor, señores? Bueno, si no hay más dudas, nos vemos en el laboratorio 2. Esta semana lo van a hacer el laboratorio con Víctor. Ya desde la próxima semana con el profesor Víctor. No se preocupen. Esta semana más con el profesor Víctor y la siguiente ya lo tomo yo. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. Bueno, ahora sí, creo que hay que ver al presidente y lo que está comenzando a decir.